Empezamos hoy una serie de programas en nuestro especial de lectura y biblioteca, sus protagonistas. Hoy estamos con Hilario Hernández, uno de los bibliotecarios más importantes de Hispanoamérica y que tiene grandes, grandes ejecutorias en lo que ha sido el desarrollo, no solo de las bibliotecas de allí, sino que ha acompañado a algunos países latinoamericanos a que pensemos mejor este ejercicio de llevar lectura, llevar información y sobre todo aprendernos a medir, que eso es bien importante. Nos acompaña Enrique Ramos, un colega chileno desde Santiago, y nos acompaña Paola Quintero, nuestra amiga y colega bibliotecóloga de Colombia, que está radicada ahora en Montreal. Bienvenidos a todos. Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos, a Paola y especialmente a nuestro amigo Hilario desde España. Paola. Hola, un saludo a todos y muy feliz de estar con ustedes. ¿Quién es Hilario Hernández? Díganoslo él mismo y salúdenos, Hilario. Soy yo. Hilario Hernández, creo que todavía sigo siendo yo. Bueno, hola Luis Ver, hola Enrique, hola Paola y hola a todos los que vean. Encantado de compartir esta tarde, esta mañana o esta noche, depende, porque cada uno está en un horario, creo. Pues eso, encantado de compartir este ratito de comunicación y de cercanía, porque al fin y al cabo es una manera de estar cerca. ¿Quién es Hilario Hernández? Pues eso, yo digo que soy yo. Ahora, personalmente, estoy encantado. Estoy jubilado desde hace 2 años. No tengo obligaciones profesionales. Acabo de ser abuelo. Soy una persona de lo más normal del mundo que vive dedicado a sus placeres, como son la lectura, la naturaleza, pasear y, por supuesto, los amigos y, por supuesto, también la cocina, el comer. Me encanta comer, muy por importante. supuesto. Sí, sin duda. Y he estado muchos años trabajando, como sabéis, en una institución española que se llamaba y se llama la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, en la que he trabajado pues como gestor cultural y gestor de bibliotecas. Es difícil decir que yo nunca he sido un bibliotecario al uso, probablemente, pero sin embargo he gestionado bibliotecas, he sido profesor de biblioteconomía, he investigado sobre bibliotecas y especialmente casi todo sobre bibliotecas públicas. Por eso digo que, bueno, pues en el ámbito de bibliotecas públicas he hecho un poco de todo, salvo probablemente nunca he sabido catalogar bien, lo reconozco. Hilario, ¿leer para qué? ¿Para qué sientes que hay que leer? Pues, hombre, yo diría que hoy día leer es para vivir, en definitiva. Hoy día yo creo que es imposible vivir en la sociedad actual sin leer. Además, yo creo que, de hecho, en la práctica leemos todos los días, a todas horas, desde que nos levantamos, porque leer es mirar la hora del reloj digital. Estás decodificando una información escrita o fijada en algún sitio de alguna manera. Por eso digo que hoy día la lectura es una herramienta que utilizamos muchas veces sin darnos cuenta y sin mucha planificación, pero vamos, al final la lectura es la herramienta básica del aprendizaje, la lectura es una de las herramientas básicas de la comunicación humana. Está, por supuesto, el habla y la comunicación oral, pero la lectura es fundamental en ese sentido y bueno, al final la lectura también es un placer y hay mucha gente que lee por placer porque la lectura les abre un mundo, les permite vivir de una manera mucho más consciente, mucho más abierta, alegre, comunicativa, etcétera. O sea, al final yo creo que es difícil hoy día vivir sin leer, ¿eh? Vamos, es imposible, creo yo. Otra cosa es que leas solamente lo que te toca o leas de forma autónoma y voluntaria, ¿no? Hilario, yo tengo una gran curiosidad y me gustaría saber
¿Cuál ha sido ese libro que usted haya comenzado a leer y que no terminó? ¿Y qué sucedió? Voy. A ver, ese libro no, serían más de un libro, que conste. Aunque es cierto que durante muchos años hubo solamente un libro y para mí lo tenía un poco clavado, eso de no haber sido capaz de terminar un libro. Y fue La Divina Comedia de Dante Alighieri. La Divina Comedia, me puse con ella con cierta ilusión de los libros clásicos. Debía de tener yo 17, 18 años, y leí El Infierno con cierto gusto, porque, en fin, hablaba de los pecados, de los castigos, de ahí me quedó la historia de Francesca de Rimini, pues, en fin, en mi imaginario literario, y, en fin, pasé del infierno al purgatorio, ya se me hizo un poco cuesta arriba, pero cuando llegué al cielo y todo, y en el segundo círculo todavía estábamos con la cohorte de arcángeles, querubines, etcétera, y la contemplación de la divinidad eterna y tal, no fui capaz de seguir, sinceramente. Y luego ha habido más. No, últimamente soy más selectivo. Últimamente ya he cerrado más de un libro. He cerrado más de un libro, algunos porque he visto que eran malos. Al final a veces te pones a leer un libro que dices, esto no se sostiene y lo tiras. Y luego también he dejado de leer algún libro porque no me ha llegado. Hace tiempo que leo mucho de divulgación científica y mi formación científica es muy débil desde muchos, y entonces hay veces que me atasco, que no soy capaz, y he tenido que dejar alguna lectura por culpa de falta de preparación intelectual, vamos. Hilario, ahí me quisiera yo devolver entonces un poquitín, porque en la infancia, ¿qué papel tuvo para ti el libro? ¿Algún libro que recuerdes de tu infancia? ¿Cómo fue ese primer encuentro con un libro? Mira, mi infancia fue una infancia con muy pocos libros. En mi casa, cuando yo era pequeño, probablemente llegué a los 12, 14 años y no había más de 10 o 12 libros, por lo menos de libros para niños o de libros para jóvenes o niños, lo que se llama literatura infantil y juvenil. Había muy poco, y eran cosas, algunas novelas de estas de medio gráficas que tenían una página de texto de la editorial Bruguera, una página de texto y en la otra página dibujos de cómic y tal. Y bueno, pues leí. No recuerdo ningún libro concreto. Lo que sí recuerdo en mi infancia fue el impacto que me provocó la apertura de la Biblioteca Pública de Béjar, del pueblo, de la ciudad, ¿sí? Pequeña ciudad, donde yo vivía cuando tenía unos 11 o 12 años. Y claro, la cantidad de libros que vi yo allí, probablemente eran muy pocos, pero para mí fueron enormes, y entre otras cosas es que tenían todos los Tintines. Y me pude leer todos los Tintines, que yo no tenía ninguno, y tenía una envidia y unas ganas de leer los Tintines enorme. Por eso digo que mi infancia, más que una infancia de libros, fue una infancia con hambre de libros, sin duda. Hilario, ¿cuáles son tus autores de cabecera? ¿Cuáles son los autores que te estimulan, los que te llaman a leer siempre? Pues mira, sinceramente, yo no sería capaz de decir ni media docena de autores, porque me faltarían muchos, y sobre todo porque además han cambiado mucho a lo largo de mi vida. Podría decir ahora los autores que me estimulan especialmente en los últimos años, pero hace unos años atrás y cuando era joven, por ejemplo, yo qué sé, pues uno de los primeros, a mí me impactó mucho, lo puedo contar abiertamente, cuando tenía unos 17 o 18 años, leer los primeros textos de divulgación marxista, que por entonces estaban prohibidos en España todavía, y a mí leer el Martha Hanecker, por ejemplo, en los principios fundamentales del materialismo histórico de Martha Hanecker, compatriota, claro. La compatriota de
Enrique, pues me impactó enormemente, y por entonces me impactaron mucho las lecturas marxistas, pero luego me impactó mucho, por ejemplo, o por la época me impactaron mucho algunos autores latinoamericanos, como Vargas Llosa o como el colombiano El mismo García Márquez. Aracataca. García Márquez. Que hemos estado en Aracataca, claro. Hemos estado con Hilario en Aracataca. Eso no lo puede contar cualquiera. No, y con el hermano de Gavito, porque para los de la familia ya es Gavito. Claro, con Jaime García. Tú me recomendaste la otra vez un español que me hizo reír mucho, Mendoza. ¿Cuál? Mendoza. No sé si el tocador de mujeres o algo. Sí. Tiene cosas muy divertidas, muy divertidas. Yo ahora leo mucha literatura, mucha novela negra y policíaca, es lo que más me entretiene, pero de lo que más me estimula intelectualmente en los últimos años son las lecturas sobre paleoantropología, toda la renovación que está habiendo del conocimiento de la especie humana a partir de la arqueología, de la paleoantropología, de la genética, de la ecología, etcétera, etcétera. Y ahí hay un montón de autores que a mí la verdad es que me ponen la cabeza a 100, sinceramente. Hilario, si queréis os digo nombres, pero vamos, tampoco es eso. Hilario, entonces escuchándolo usted con todos esos intereses y gustos a través de la literatura, me gustaría escuchar ¿cuál es ese libro de literatura que usted más admira? No, eso sinceramente soy incapaz de decirlo. No. Soy incapaz porque no soy capaz, porque es que admiro muchísimos. Admiro muchísimos y a todos les encuentro además también alguna pega, sinceramente, o a casi todos, pero no soy capaz. Hay mucha literatura muy buena y muchos autores excelentes. Yo puedo decir que mis preferencias se inclinan, por ejemplo, a autores que escriben ya en español. Y ahí me tiendo, para mí es un elemento el leer en el idioma original, y como no leo en inglés ni en chino, pues apenas leo literatura originalmente escrita en chino, algo más en inglés porque no queda más remedio, ¿no? Pero vamos, a partir de ahí, autores especiales, podría decir un montón de nombres, pero sería poco relevante respecto a lo que pienso. Admiro a muchísima gente. Me resulta muy difícil decir un nombre, sinceramente. Hilario, me voy a pasar para el tema de bibliotecas. ¿Cuál ha sido de todas tus ejecutorias el mayor desafío, lo que más te haya dejado satisfecho en tu paso por este trabajo bibliotecario? Que digas, wow, yo sé que en esto aporté, que esto fue lo mío. Sinceramente, para mí ha sido muy satisfactorio porque además fue un reto especial la experiencia de desarrollo de biblioteca pública en Peñaranda de Bracamonte, que tú conoces. Y bueno, imagino que Paola también, y sé que Enrique también, y además nos hemos visto allí, porque cuando se empezó aquel proyecto, nadie tenía claro qué es lo que tenía que ser. Y apostamos de una manera clara por intentar desarrollar un modelo de biblioteca pública que en España en ese momento no existía. Teníamos que tomar referencias de países, sobre todo de países europeos y anglosajones, también de Estados Unidos o de Nueva Zelanda, o de Australia, etcétera. Pero no existía, y entonces era un reto relativamente atrevido, porque te pones
a trabajar en un ámbito y en un campo donde había muchos profesionales y profesionales tradicionales con mucha, en fin, con mucho empaque. Entonces, presentarte ahí hablando y tratando de decir la biblioteca tendría que hacer esto o puede funcionar de esta manera, etcétera, sin saber catalogar, eso en España era imposible. ¿Cómo vas a hacer eso? O diciendo, no, para nosotros lo importante son los usuarios, no los libros. Preferimos perder los libros antes que perder los usuarios. Y eso, por entonces decía, ¿pero qué dice? ¿Qué dice? Anatema y tal. Y bueno, pues fue un reto en el que, sin embargo, salimos adelante y ahora son cosas normales. No es que lo inventáramos, no nos lo inventamos, estuvimos viendo y buscando experiencias en Francia, bueno, en muchos países, sobre todo en el ámbito europeo, y a partir de ahí, pues hicimos lo que pudimos. Y eso, sinceramente, ha sido para mí la experiencia más gratificante de la que estoy, además, yo creo que sinceramente orgulloso. A lo mejor hay quien no, pero bueno. Y yo quisiera contextualizarlos a los que nos ven, y es que en su momento fue un pueblo con 6.000 habitantes y se reconoció que era un pueblo, realmente una biblioteca con pueblo, no un pueblo con biblioteca, por la magnitud de ese edificio y por todo lo que allí se hacía. Entonces es algo fabuloso. Y pensando en eso mismo, pero en la parte de reversa de la medalla, ¿qué cosa que no hiciste sientes que te falta por hacer? ¿Qué proyecto, qué iniciativa sientes que no pudiste hacer y que te hubiera gustado hacer? Pues más de una, sinceramente, más de una. Y podría hablar, sinceramente me hubiera gustado el haber podido influir, el que mi trabajo hubiera podido influir más en mejorar el sistema de bibliotecas públicas en España, cosa que algo que todavía tiene muchas debilidades, muchos defectos, y me hubiera gustado el haber sido capaz de dar con los argumentos que convencieran a las autoridades y a los políticos y a los responsables para poder apostar claramente por la biblioteca pública en un país y en una tradición cultural donde ni las bibliotecas ni la lectura era algo, ni sigue, y sigue en parte siendo algo poco importante. En fin, nuestra historia y nuestra cultura es la que es, y nuestro héroe literario por excelencia le tuvieron que quemar la biblioteca porque se volvía loco, el Quijote, digo. Entonces, el intentar cambiar de alguna manera en eso, ahí yo creo que tendríamos que hacer, o me hubiera gustado haber hecho esfuerzos un poco más rentables, más eficaces. A otro nivel, yo creo que hay muchas cosas que no, sobre todo en la integración, en el ámbito de integración de servicios culturales, servicios de información, servicios educativos y servicios de ocio. La capacidad de integración, que es algo que poco a poco se va haciendo y tal, pero que hubiera sido algo en lo que tendríamos que haber trabajado mucho más y mucho más sinceramente, con mucho más empuje y más claridad, supongo, con en estratégica, y no sé, a veces no es fácil el experimentar. Yo es verdad que tuve la suerte de trabajar en una institución que nos permitía experimentar, aunque las cosas no salieran del todo bien, y de hecho más de una línea de programa y tal que se inició se abandonó, pues porque no tenía mucho sentido. No sé si he respondido. Perfecto. Se dice que el oficio de bibliotecario es generosidad. ¿Qué piensa usted de esto, señor Hilario? Pues que decir que es generosidad es pura vanidad por parte de los bibliotecarios. Hay cantidad de profesiones que son muy generosas, que implican cierta implicación y cierta generosidad personal. Acabamos de ver, por ejemplo,
o de presenciar todos, y estamos todavía presenciando una situación de la generosidad de todos los profesionales sanitarios en situación de epidemia y de pandemia, en que, hombre, la generosidad de los sanitarios está siendo de chapó. Yo creo que por lo menos lo ha sido en España y me supongo que lo está siendo en todas partes, ¿no? En muchos ámbitos. Por eso digo que hay muchas profesiones que lo tienen. Lo que sí creo yo que se debe resaltar es que los bibliotecarios, por una parte, tendemos a ser bastante vocacionales. Es una profesión en la que resulta fácil identificarse con lo que haces, porque lo que haces no deja de... tiene un impacto social directo en las personas, mejora la vida de las personas, o de eso estamos convencidos, y por tanto, y además tenemos un cierto reconocimiento social, sin duda. Yo creo que la comunidad en general nos reconoce cuando se relaciona con nosotros, nos reconoce un trabajo, pues eso, generoso, no sé si es la palabra, pero bueno, bien visto, en definitiva, y eso nos implica ser especialmente proactivos e implicándonos. Pero vamos, más allá de la generosidad, probablemente si los bibliotecarios no cobráramos una nómina a final de mes, pues en fin, es difícil continuar trabajando en esas circunstancias. Claro, lo que pasa es que tenemos noticias de, digamos, de actitudes mezquinas que ha impedido el desarrollo de muchas redes de bibliotecas y muchos proyectos de información, y le debe pasar, como tú dices, a otras profesiones, pero en el caso particular nuestro, que pareciera que no es tan fundamental, es fundamental, porque por los egos y las mezquindades se han dañado muchos proyectos, es lo que creemos. Claro. Sí, porque en definitiva... la imagen tradicional del bibliotecario como conservador de libros, de colecciones, en una concepción patrimonialista, parecía que era lo que yo tengo y para ti. Y eso es radicalmente distinto del bibliotecario cuyo objetivo es prestar un servicio a los ciudadanos. Un servicio de información y de acceso a la cultura y a la información a los ciudadanos concretos de todas las edades, todo lo que queramos, ¿no? Pero ese cambio, ese giro copernicano, digamos, es imprescindible hoy día, porque en definitiva, para conservación, no harían falta ni 2.000 bibliotecarios en el planeta. Con esos, si fuera para conservar, probablemente Google lo vaya a hacer mejor que nosotros. Así es. Así es, muy buena esa. Hilario, pues ahora yo que soy el que brinca de tema en tema, me muero por curiosidad por Colombia. ¿Qué significa para ti Colombia, el país Colombia? Hombre, es un bibliotecario español que sé la verdad es que para mí sido Colombia es como mi segundo país. Yo creo que me lo habrás oído alguna que otra vez, que es como mi segundo país. ¿Por qué? Pues porque primero, probablemente no haya ningún país que haya visitado tanto, o por lo menos no tan lejos. No voy a hablar de Portugal, que lo tengo aquí al lado, prácticamente en una excursión enseguida, un pequeño paseo de fin de semana y vas a Portugal, pero aparte de Portugal, sin duda, probablemente donde más lo haya visitado. Pero yo creo que sobre todo... Y bueno, y he trabajado y he colaborado con las bibliotecas de caja de compensación, con las bibliotecas en concreto de Bogotá o de Medellín o distintas, he colaborado en más de una ocasión, pero sobre todo, y por supuesto, me encanta el país, me encanta, pero sobre todo me encanta la gente, sinceramente. Yo creo que si tengo una cierta vinculación con Colombia es por la gente en general, los colombianos y colombianas, por supuesto, pero en especial pues por la gente que han sido amigos. Yo tengo en Colombia a algunos de mis mejores amigos. He conocido a gente y son amigos a los que no solo valoro personalmente, que es lo fundamental en la amistad, sino también profesionalmente, de gente que son o sois profesionales como la copa de un pino, en Medellín, en Bogotá, en Santa Marta o en Santander.
no sé, en muchos sitios. Podría hablar de otros países también de América Latina, donde yo me he quedado totalmente asombrado, y se te quita un poco el complejo de europeo que va por ahí, como dices, no, vamos, para nada, sin duda, ¿no? Y bueno, pero bueno, digo que esa cercanía con gente como Luis Bernardo, y no voy a decir nadie más para no dejar a nadie en falta. Pero es que pregunté, pero podría decir, además de Luis Bernardo, podría decir otros nombres, y de mujeres con una capacidad intelectual que a mí me deja y me ofrecen una confianza intelectual total. En fin, bien. Yo creo que mi vinculación sentimental con Colombia es por culpa de los colombianos. Y de las colombianas, perdón. Hilario, volviendo al presente el tema de las bibliotecas y reflexionando un poco respecto a lo que pasa con la pandemia. ¿Qué sientes tú? ¿Cuál es el rol actual de las bibliotecas respecto a la pandemia? ¿Y qué va a pasar con las bibliotecas post pandemia? Pues sinceramente no lo sé, lo he pensado, y es una pregunta que también desde la Fundación Biblioteca Social, con la que sigo colaborando, nos estamos haciendo, etcétera, y es difícil. La verdad es que, bueno, estamos en un mundo con una tal cantidad de incertidumbres que el hacer vaticinios de futuro, probablemente ni los científicos más sesudos se atreverían a hacer ningún vaticinio, y las cosas pueden estar variando por una cantidad de circunstancias de peso en las cuales probablemente ni siquiera las personas vamos a tener mucho margen de actuación. En concreto con las bibliotecas, y en concreto con el tema, con la situación de la pandemia y de las consecuencias en los hábitos sociales e informativos que está generando, porque al final eso va a influir a las personas y en los servicios bibliotecarios, hay alguna cosa que me preocupa especialmente. Me refiero a que al menos en España, y me da la impresión de que es también un poco la experiencia en general, a nivel general, es que, pero digo, con seguridad en España, a lo largo de los últimos 10 o 15 años, los servicios digitales, los servicios bibliotecarios a través de la red que se han ido desarrollando, no están teniendo un impacto social. Al final las bibliotecas siguen teniendo su principal valor en los servicios presenciales, en los servicios de comunicación directa entre personas. Y entonces, si con la pandemia se generan al final hábitos sociales en los que se dejan los pocos espacios públicos donde puede ir todo el mundo, como puede ser una biblioteca, se tienen cada vez más restringidos, no se pueden hacer clubes de lectura, reuniones, o puedes ir sin más y preguntarle al lado, tal. Eso podría ser algún problema, porque los servicios digitales al final lo hacen mucho mejor otras empresas que las propias bibliotecas, o otro tipo, lo están haciendo en la práctica. Y eso me preocuparía si al final tiene una incidencia negativa en el uso de las bibliotecas, y eso podría significar también la reducción de presupuestos, y al final es un pez que se muerde la cola, en definitiva, mal sobre mal, y pueden generar... yo solo veo, sinceramente, con preocupación. Por otra parte, sin embargo, yo creo que por lo menos a mí me parece que se ha puesto de relieve la importancia de contar con una información veraz,
rigurosa, basada en investigaciones científicas y no en la primera idea que se le ocurra a por muy presidente de gobierno, a cualquier tirao que diga en una rueda de prensa y dice, ahora la lejía, hay que tomar lejía para matar el coronavirus, o a lo mejor puede ser, sino que con la cantidad de fake news que ha habido, de informaciones falsas, etcétera, etcétera, yo creo que hay cada vez más gente que valora la información relevante. Ahora sabemos que no nos podemos fiar de cualquier información, que hay que saber seleccionar. Y en eso los bibliotecarios somos especialmente responsables, tenemos una oportunidad muy importante para poder prestar a la sociedad ese filtro y esa selección de información y esa educación en hábitos informativos que puedan facilitar. Es decir, que tenemos sin duda nubarrones, pero también tenemos oportunidades y podemos tener amaneceres. Es difícil vaticinar cosas, creo yo, no sé. Pero entonces yo voy a hacer una pregunta de cajón y me disculpará, pero no la puedo evitar hacer, y es referente al lugar del libro en este momento que estamos viviendo. ¿Qué piensa? ¿Cuál va a ser el futuro del libro? ¿Cuál será ese lugar en la pospandemia? Yo creo que el libro seguirá existiendo. No le veo. Bueno, se lleva vaticinando el fin del mundo del libro y del fin del mundo de lo impreso, se lleva vaticinando desde hace por lo menos 3 décadas o algo así, de que va a desaparecer el libro, no sé qué, no sé cuál. En la práctica y en la realidad, cada vez se escriben más libros, hay más gente que escribe libros, cada vez se publican más y cada vez se leen más. Otra cosa, por lo menos, yo por lo menos no estoy preocupado en relación con el futuro del libro en cuanto a lo que es el concepto de libro como unidad de información. Otra cosa es que el soporte sea un soporte impreso o sea un soporte digital, se lea a partir de tenerlo en tu disco duro o en streaming, etcétera, etcétera. Y que además pueda incluir, pero en definitiva, pueda incluir imágenes, sonido, imagen animada, bueno, son otras cosas, pero yo creo que en principio no sería no es para preocuparse, porque fíjate, hay cosas que sería difícil pensar que se comunicaran entre los humanos si no es a través de un libro. Las obras literarias, las novelas, ¿se van a dejar de escribir novelas? No lo creo y espero que no, y sinceramente no está ocurriendo, no es eso lo que ocurre, cada vez se escribe. Y quien dice novelas dice obras de divulgación, ensayos, etcétera, etcétera, cosas, conjuntos de información con una unidad determinada que terminan teniendo su funcionalidad social imprescindible. Sí, y la lectura en ese sentido, yo no soy para nada pesimista. Otra cosa es que el papel tradicional de los editores está puesto en entredicho y sin duda será otra cosa. Es que después de 4 o 5 siglos, de casi 5 siglos en que los editores han sido quienes decidían qué obra era la que se publicaba y por tanto merecía ser leída y qué no, ahora resulta que ya no son solo ellos. Y ya no solamente no son ellos, sino que no se edita exclusivamente con fines comerciales. Se puede publicar también sin fines estrictamente comerciales. Son cambios de parámetros y de funcionalidades. ¿Quién le iba a decir a los libreros que la primera librería que se le ocurre montar una tienda en Internet con un nombre que se llamaba rarísimo por entonces, que era Amazon? Y dice, ¿qué pinta aquí esto de Amazon? Eso iba a ser el boom, el pelotazo, no ya en libros y en venta de libros, que lo sigue siendo, ¿no? en comercio online, en comercio internet. Por tanto, el futuro del libro, evidentemente, pues se va
se van a modificar formas de comunicación, etcétera, pero vamos, nunca habíamos tenido tanto el acceso a tal cantidad de libros, sean de una manera o de otra. Habrá que revisar, y es necesario revisar muy en serio los conceptos y las prácticas de llevar a cabo, por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual, que se han convertido en los derechos de copyright, de copia, es decir, los que detentan en definitiva básicamente los editores, no los autores. Y hombre, y hay cosas que en la edición científica dices, hombre, evidentemente el autor de una investigación es el autor de esa investigación, pero ¿cuántas investigaciones anteriores no ha habido para que se pueda hacer esa última? Me explico, es decir, no es el deudor a su vez de un montón y no son cosas ya de dominio. Bueno, en fin, es complicado el decirlo, pero hay cosas que habrá que revisar fundamentalmente en ese ámbito un poco en serio, porque hoy día, por ejemplo, la lectura digital de libros en formato electrónico es que está capada por la industria. Es la propia industria, los propios editores, etcétera, quienes tienen capadas funcionalidad. A mí me pone negro eso de comprarme un libro en formato electrónico o leer un libro pirateado, me da igual, en formato electrónico y no poder copiar y pegar el texto porque no te dejan, o ya no guardo los subrayados. Me presto un libro digital de una biblioteca, me lo leo y cuando lo tengo que devolver he perdido los subrayados. Ya no los puedo, etcétera. O que no me lo pueda leer. Hay aplicaciones que te leen los libros y ¿por qué no me lo puede leer en el rato que voy en el coche, etcétera? Pues porque son derechos de copyright de otro tipo. Es decir, es la propia industria y los propios distribuidores quienes tienen capadas muchas funcionalidades tecnológicas en el desarrollo del libro. A lo mejor he dicho más de lo que debería. Sí, me preocupa un poco el papel, me sigue preocupando un poco el papel de la biblioteca a futuro, porque si nos llena estos anaqueles que pueden ser virtuales en el futuro, porque finalmente, por más que se haya pregonado que el papel se sostiene, es posible que no se sostenga a perpetuidad como soporte. Y las bibliotecas tendrán que asimilar más el tema de los dispositivos, de otros soportes distintos a papel y soportes de dispositivos más amigables que la luz azul. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿dónde el papel de la biblioteca como centro social, dijiste algo muy importante, el tema de la información local, el tema de la información para la participación tampoco la van a encontrar en todos los anaqueles virtuales de Amazon ni nada. O sea que ahí por ahí es donde se tienen que ir pensando las bibliotecas a futuro. No sé qué piensas. Creo que podría ser por esos lados. Sí, yo además me parece que uno de los valores en las últimas décadas de las bibliotecas ha sido ese puente, ese papel de puente entre tecnologías tradicionales y las nuevas tecnologías en lo que era la información y la comunicación y la lectura de obras humanas, ese papel de integración y de puente, de facilitar y no, porque no por el hecho de que haya una cosa nueva hay que olvidar lo antiguo. De hecho, en la práctica no ha ocurrido. La radio no terminó con la televisión, ni la radio ni la televisión terminaron con los periódicos o con la prensa. Está por ver, por ejemplo, que Internet vaya a terminar con la prensa tradicional. Es verdad que la prensa, pero porque los periódicos de referencia, por ejemplo, también con la pandemia se ha visto la importancia de tener periódicos de referencia serios que cuando publican algo te puedes fiar, que no es fácil. En España no tenemos más que unos o dos como periódicos de referencia de ese tipo. En Colombia, por ahí, andáis, que yo conozca. Si hay uno es mucho, Acá no hay ninguno. Y en Chile parece que ninguno. Y aquí, pero sin embargo,
Sí, la facilidad es que podemos tener el acceso a The Guardian o al New York Times o a Le Monde en cualquier momento en esta situación, ¿no? Pero, en fin, quiero decir que nada ha terminado. Al final lo que ocurre, por lo general, con las nuevas tecnologías es que expanden la amplitud y profundidad de la comunicación entre las personas y de la comunicación humana. Amplían el ámbito, por decirlo, el nicho ecológico, por decirlo de una manera un poco metafórica. Bien. Y las Hilario, bibliotecas lo son, sí. como siempre, se conversa muy bien contigo. Creíste que salíamos en 10, 12 minutos, pero como ves, estos programas con los bibliotecarios que tienen bastante experiencia son muy, muy agradables, queridos amigos. Vamos dándole cierre a esto porque queremos que ustedes disfruten el programa de manera que queden con un poquito de ganas. Sí nos gustaría decirle a Hilario, por último, para irnos despidiendo, que si las recetas de cocina que ha encontrado en todas esas novelas que ha leído, las sigue compilando, y si algún día vamos a tener un libro de recetas sacadas de obras de literatura. No creo. Es verdad que es un proyecto que he pensado en más de una ocasión, pero no creo que lo haga. La verdad es que hay recetarios sacados de literatura excelentes. Yo ya he dado últimamente con algunas cosas, algunas recopilaciones muy buenas. Hay, por ejemplo, hay un par de ellos o tres de recetas sacadas de novela negra, tanto europea como americana, etcétera, y muy buena, y que practico, sinceramente. Yo, la verdad es que a cualquiera que venga a casa os puedo hacer una de las recetas de Pepe Carballo o algunos salmonetes de los que come el Camilleri, etcétera, etcétera, encantado, ¿no? Sigo haciendo y cocinando y hago muchas cosas. La verdad es que cada vez que leo algo digo, pues esto lo voy a probar. A veces ya dice, esto no me va a gustar o esto no sé qué, pero otras veces dice, uy, esto tiene que saber riquísimo. Yo qué sé, lo último que he hecho y que ha sido un pelotazo en mi familia es un arroz con bacalao y sobrasada, Wow. de una receta de Vázquez Montalbán, de Pepe Carballo. Es un plato de pecado mortal, pero excelente. Muy bien. Bueno, Enrique, te vas despidiendo desde Santiago de Chile. Muy bien. Muchas gracias, Hilario, por este tiempo, por tu amistad y por todo el tiempo que le has dedicado a las bibliotecas públicas en España, en Iberoamérica y particularmente en Colombia. Un abrazo muy grande. Paola, te despides desde Montreal, Canadá. A Hilario y a Enrique, Luis Bernardo, en especial a Hilario, gracias por estar con nosotros y permitir conocerlo un poco más allá desde esa mirada personal de las bibliotecas y de la lectura. Muchísimas gracias. Desde Béjar, España, Hilario, te despides de nuestros amigos. Un abrazo enorme para todos, un abrazo Paola, un abrazo Enrique, un abrazo Luis Bernardo, que todo lo que habéis dicho de mí lo podría decir yo de vosotros acrecentado, de gente de una entrega absoluta y total a las bibliotecas, a la lectura y en fin, y en definitiva, pues un poco a la cooperación entre los humanos, que es lo que nos hace falta. Bueno, yo, Luis Bernardo Yepes, desde El Retiro, Antioquia, Colombia, me despido de ustedes y esperamos encontrarnos entonces en el próximo programa de Lectura y Bibliotecas, sus protagonistas. Hasta pronto.